Hola, buenas noches. Bienvenidos nuevamente. Hoy quiero responder a tres preguntas que siempre nos hacemos a la hora del servicio. Cuando nos preparamos o queremos presentarnos en la hora del Señor para hacer algo allí. El llamado liderazgo. Las tres preguntas que vamos a responder entonces, ¿qué es el liderazgo? ¿Qué es un líder? ¿Y qué en realidad hace un líder? Con el ánimo de aclarar bíblicamente algunas situaciones que de pronto son malinterpretadas. Así que, ¿qué es el liderazgo? Que sería la primera. El liderazgo realmente es motivar a la gente a cumplir con un objetivo. Ese es el liderazgo en un concepto general. ¿Qué sería un líder? Bueno, un líder es un individuo que sabe a dónde va la visión. Sabe cómo llegar a ese lugar por medio de ciertas estrategias y finalmente sabe cómo motivar a otros a ir con él al cumplimiento de esa visión. O sea, hay una motivación. Entonces, lo primero es que tiene una visión, lo segundo es que hay una estrategia para lograr el cumplimiento de esos objetivos y tercero es que motiva a otros para que lo acompañen en ese cumplimiento. Así que entonces hay unos componentes básicos del liderazgo. La visión, la estrategia. La visión, como hablamos anteriormente, debe ser no la visión de la institución, no la visión de cada uno de nosotros, sino la visión única y exclusivamente, la única que existe, que es la visión de Dios. Nosotros los líderes cristianos existimos para darle cumplimiento a esa gran visión de Dios que está allí en el texto bíblico o en los textos bíblicos de la Gran Comisión. Y finalmente, entonces debe haber una motivación para que otros nos acompañen en ese cumplimiento, porque pues la idea es que motivemos a otros, en este caso a la iglesia en pleno, para el cumplimiento de esa Gran Comisión. Bien, y vamos a desglosar un poco más en detalle qué es lo que definitivamente hacen esos líderes. Entonces, la realidad, los líderes, para maximizar esa influencia sobre la gente, se debe cumplir ese propósito de Dios, de la Gran Comisión, como lo habíamos dicho anteriormente. Entonces, vamos a ver algunos elementos esenciales de qué es lo que hacen esos líderes. El primer elemento es que imparten la visión. Después de tener claro cuál es la visión, entonces la imparten. Y el texto de Proverbios 28, versículo 19 dice: el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. La visión de Dios por la Gran Comisión debe ser compartida abiertamente. Es la función del líder, ese que da un paso adelante, ese que se esfuerza un poco más, pero debe impartir entonces esa visión. Por lo tanto, el primer rol del líder es dibujar una imagen de lo que es esa visión para que lo pueda compartir con otros, hacerse a esa realidad, mantenerse dentro de esa realidad que es su trabajo, pero impartirla permanentemente a otros. Definirles la ruta a esos otros que le van a seguir. Y el objetivo es no visiones, no tener varias visiones, no dejarse influenciar de las tendencias nuevas, de tantas visiones que le presenta el mundo, sino esa visión en particular, esa visión como prioridad para impartirla a otros. Entonces debe haber un enfoque y una visión clara tanto para él como para sus seguidores. El segundo elemento es cultivar una confianza. La confianza es la verdadera moneda de los líderes. Definitivamente, esta siempre debe estar basada en su carácter. La confianza entonces es la certeza que siente que el líder siempre va a actuar para el mejor interés de todos. Entonces, la organización, de sus miembros, de la iglesia, de su grupo o de su ministerio, debe haber una confianza
definida de cada uno de sus seguidores. Ellos deben estar seguros de los pasos que da su líder, porque ellos van tras esos pasos. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo, decía Pablo. Entonces él le daba esa confianza a sus próximos discípulos para que ellos le siguieran a él, que era el que estaban viendo, pero también les hacía ver que estuvieran seguros de que él estaba siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. La confianza es una cualidad que entonces debe ser adquirida, debe ser siempre ganada a través de una conducta consistente y unos motivos claros y que sean observables. Entonces su vida, su testimonio debe ser claro para todos estos seguidores que va delante de ellos. El desarrollo del carácter es en su vida, entonces define mucho de esa motivación, de esa confianza de aquellos que le siguen. El carácter es el destino, definitivamente. Entonces el líder primero debe trabajar en su carácter, debe tener clara esa visión y después debe empezar a trabajar para obtener esas estrategias bíblicas y esa motivación para que otros le sigan. Bien, mis amados hermanos, entonces el tercer elemento son esos ejercicios juiciosos que son unos ejercicios críticos. Entonces, sabiamente debemos discernir el mejor curso de acción, después de considerar todas las perspectivas que conozcas y entonces actuar valientemente a la luz de los mejores beneficios. Una buena parte del saber que hay en hacer es lo que no hay que hacer. Es definitivamente entender qué es lo que no hay que hacer. La gente debe tomar buenas decisiones, debe estar basado en ese testimonio tuyo para que ellos puedan tomar decisiones. Esos juicios críticos pueden ser detallados por aplicación del conocimiento bíblico, por la adquisición de la sabiduría obtenida por la experiencia, por todo el trabajo que nosotros hacemos delante de la iglesia y delante de estos líderes que deciden seguirnos. Y los consejos varios, dice Proverbios 15, versículo 22, en la multitud de consejeros está la victoria. No solamente nosotros como líderes debemos estar dando el consejo a todos estos nuevos discípulos, sino que cada uno de nosotros, independientemente del cargo, de la responsabilidad que tenemos, debemos buscar siempre un consejo de alguien con mayor experiencia, con mayor sabiduría, como lo dice el texto bíblico. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros. El cuarto elemento es llevar adelante una estrategia. Son pasos de sabiduría, son pasos que nos dan seguridad y también a nuestros discípulos le van a dar esa seguridad. Entonces, ¿qué hacer ahora y por qué es importante y cómo usar los recursos apropiados? Esas preguntas debemos estarlas haciendo a nosotros permanentemente, no actuar alocadamente por emociones, por sentimientos o por circunstancias que en ese momento quizás son de presión y nos llevan a tomar decisiones desacertadas. Entonces, son evaluaciones que debemos estarnos haciendo permanentemente. Darles fuerza a otros para alcanzar esa visión es muy importante. Es parte de nuestra responsabilidad. Recordemos que ellos son nuestra responsabilidad, son nuestra motivación. Entonces, debemos posiblemente delegarles algunas de esas estrategias que ya hemos evaluado para que ellos empiecen a participar. Y ese liderazgo debe estar basado en nuestras fortalezas y posteriormente delegarles para que ellos puedan empezar a sentirse útiles, participar, aunque sepamos que ellos aún tienen debilidades, pero por eso el trabajo de nuestro liderazgo sobre ellos debe estar más bien infundado no solamente en dar órdenes, en controlar, sino en acompañar, en aconsejar, en enseñar, en todo este proceso de relacionamiento que es tan importante. Después de delegar, debemos asegurarnos que esa persona sí está haciendo su tarea y que
entiende la responsabilidad. Y entonces debemos crear un ambiente para que ellos puedan florecer, para que ellos puedan dar resultados, para que ellos puedan experimentar ese trabajo que están haciendo. Quinto elemento, debemos permanentemente estar demostrando esa pasión que nos debe caracterizar a nosotros los líderes. Recordemos que este concepto de líder está siendo mal utilizado, como el que manda, como el que controla, como el que está por encima. No, este tipo de liderazgo es un líder servidor, como lo hemos visto en otros momentos, ese líder que nos presentó el Señor Jesucristo, un líder servidor. Entonces, ¿cómo poseemos, cómo demostramos esta pasión permanentemente? Entonces, poseemos y comunicamos la causa de Cristo Jesús, perdón. Permanentemente debemos estar mostrando, enseñando, y vuelvo al texto de Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo Jesús. Entonces es una bonita manera para que ellos no pierdan su dirección, su visión, de que realmente estamos imitando el liderazgo del Señor Jesucristo. Que nosotros como líderes establecidos en los diferentes ministerios o organizaciones, estamos ahí para enseñar a otros cuál es el liderazgo de Cristo, posiblemente para que no haya una confusión en cada uno de ellos. La pasión de un banquero pues es el dinero, ¿no? La pasión de nosotros los líderes cristianos debe ser mostrar a Cristo permanentemente. Entonces la pasión que nosotros debemos mostrar es la pasión por Cristo Jesús y por esa visión de Cristo Jesús que eran los perdidos. Eso es lo que debemos transmitirle a estos discípulos para que ellos se apoderen y se apersonen de esta nueva pasión para sus vidas, dejen atrás toda su manera de pensar antigua y empiecen a pensar como discípulos de Cristo. Bien, mis amados hermanos, entonces el sexto elemento es inspirar confianza. Los líderes infectan a otros por medio de su hablar, de su pensar y de su actuar. Puedo hacerlo, puedo lograrlo. La confianza del liderazgo, el sentimiento que tienes cuando sabes que tú sabes cómo liderar, a dónde vas a llevar a esos discípulos, cómo llegar al cumplimiento de esa visión, cómo motivar a otros. Pablo dice en Filipenses 4:13, de manera que debemos ser, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Filipenses 4. Entonces, nosotros primeramente debemos concientizarnos de que vamos a ser capaces, de que vamos a poder influenciar, generar esa confianza y motivar a nuestros nuevos discípulos. Los líderes inspiran a otros a la grandeza, pero también desafortunadamente algunos líderes inspiran a otros hacia cometer errores, hacia ir por el camino errado. Séptimo elemento, expresa el amor libremente, y aquí tiene que ver mucho el tema del relacionamiento. Primera de Timoteo 4:5 habla primeramente del objetivo de nuestra instrucción es el amor, lo habla permanentemente. El propósito del ministerio es la parte que apuntamos a nuestro servicio, es el amor, definitivamente. Un líder es alguien quien ama, un líder es alguien que siempre debe mantener el amor abierto hacia estos nuevos discípulos mediante la práctica de un relacionamiento permanente. ¿Cómo logramos eso? En pocas palabras o en la práctica diaria. Ser transparentes, debemos compartir los sentimientos abiertamente. Hay veces nos abstenemos de contar ciertas cosas, de compartir con estos nuevos discípulos, pero realmente debemos ser transparentes con ellos, compartirles nuestros sentimientos, que podamos nosotros orar por ellos, pero también que ellos puedan acompañarnos en una oración o en una situación difícil por la que estemos pasando. Hay que desarrollar un ambiente emocional de amor. Así nos cause un poco de dificultad al inicio, pero esto genera mucha confianza. Debemos expresar verbalmente nuestras afecciones
hacia ellos mismos, hacia las personas, por más difíciles que sean, debemos enseñarles a cómo practicar ese amor. Es fácil decir, hay que amar a tu amigo, ama a tu enemigo, perdona, es fácil decirlo, pero ¿cómo llevamos eso a la práctica? Entonces nosotros mismos vamos a ser los encargados de manifestar nuestras emociones, nuestras tristezas, nuestras alegrías y enseñarles a ellos cómo abiertamente estar expresando verbalmente esas emociones, esas afecciones hacia los otros. Hay que liberar a los demás del control excesivo y este es uno de los grandes problemas de nuestros discípulos. Bueno, también fue un problema de nosotros los líderes, pero quizás ellos no se han liberado del control excesivo de sus hijos, de sus padres, de sus hermanos. Ese control excesivo les enferma, les hace daño y no permiten que realmente compartan con nosotros esa pasión por Cristo y por las almas perdidas. Porque ya hay ocupado un espacio en su vida, en su corazón. Hay unas emociones y ciertas cosas que hacen daño a la hora de empezar a participar en este proceso de liderazgo. Entonces debemos enseñarles a que se liberen absolutamente de todo eso, como es el control excesivo hacia personas, hacia adicciones, hacia manías que les hacen completo daño. Hay personas que no se pueden acostar a dormir sin haber visto su novela o su capítulo, su episodio de cualquier cosa. Qué bueno es entonces cambiar esta manera de actuar, esta manera de pensar por empezar a leer un poco más la Biblia, un texto bíblico que les sane, que les dé paz, que les dé esa tranquilidad y dejar esos hábitos, esas tendencias, esos excesos que han hecho daño o esos controles hacia personas o hacia situaciones que están haciendo daño y están ocupando mucha parte de su vida para hacer el bien. Debemos ser los primeros en perdonar para que ellos entiendan finalmente cómo se debe perdonar. El octavo elemento, entonces, diga gracias frecuentemente, ser agradecido repetidamente, estar dando gracias, 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 gracias. No es nuestra cultura, no es nuestra tradición latina especialmente ser agradecidos. Hay veces pensamos que son obligaciones del Estado, obligaciones de los padres, obligaciones de las empresas, obligaciones y obligaciones. Y queremos permanentemente ser suplidos de nuestras necesidades porque trabajamos, porque cumplimos una obligación, porque hemos estudiado y conseguimos un cartón. Entonces nos sentimos en el derecho de reclamar durante todo el resto de nuestra vida. Bien, nosotros realmente para aprender qué es el liderazgo, cómo se maneja un liderazgo y cómo se expresa el liderazgo, cómo se pone en práctica, debemos empezar a ser agradecidos permanentemente. Un hombre sabio nos enseña que los líderes debemos ser agradecidos permanentemente. Gracias, expresar reconocimiento a la gente muriendo a esa reclamación, a esa exigencia, a esos derechos que permanentemente estamos exigiendo y empezar a ser agradecidos aún por lo que pagamos, aún por lo que ya pensamos que somos merecedores. Empecemos a dar gracias y una de esas es dar gracias a Dios permanentemente por lo que nos da, por lo que nos responde, por lo que nos ha bendecido en la vida. Por favor, veme como un individuo significativo. Quizás es una bonita manera de pensar hacia adentro nosotros, no cuán grande nos debe ver la gente, no cuán importantes, no cuán tan inteligentes, sino realmente vernos como insignificantes frente a las situaciones de otras personas, frente a la vida, de manera positiva, ¿no? No para degradar, no para denigrar, sino realmente para no sentirnos superiores a los demás. Todos los demás son individuos significativos para nosotros, por encima incluso de nosotros mismos. Eso puede ayudar un poco a sacar adelante esta definición de ser
agradecidos permanentemente. Y como les decía anteriormente, entonces la práctica empieza por ser agradecidos con Dios y va a ser después más fácil ser agradecido con las personas, así no lo merezca. Pero es una bonita manera de poner en práctica. Camina con Dios es uno de los últimos elementos. Cada cosa que tú haces es el fruto de una vida de caminar con Dios. Y así lo deben ver tus discípulos. Permanentemente debes estar evaluando si eso que estás haciendo, eso que estás diciendo es de motivación para los demás. Está impactando o está influenciando a todos aquellos que te siguen. Nadie nunca verá caminar a Dios de forma privada o de forma visible, pero sí te van a ver a ti permanentemente hablando y haciendo. Y tú eres el representante, tú estás ahí para liderar y modelar esa vida del Señor Jesucristo para otros. Pero el fruto que tú des, ese va a ser la gran ganancia para que tus discípulos te sigan. La gente prefiere que tú seas más ingenioso que espiritual, en el buen sentido de la palabra. Hay veces recitamos muchos versículos, cargamos nuestra Biblia para que muchas personas la vean. Eso puede proyectar una imagen espiritual, pero cuando tú hablas, cuando tú actúas, cuando tú compartes las cosas cotidianas, la gente quiere ver a ese líder genuino. Por eso Jesucristo se despojó de sus investiduras y se sentó al lado de los cobradores de impuestos y compartió experiencias con personas que quizás no eran tan agradables para los judíos. De esa manera nosotros debemos despojarnos y bajarnos de ese pedestal y de esa espiritualidad aparente y vivir la vida para que otros aprendan de nosotros. Muy práctica esa vida de nosotros. Entonces ellos quieren aprender, y la mejor manera es con uno de los últimos elementos, que es cómo operar nuestros dones, cómo mostrarlos. Y definitivamente entonces debemos ser buenos en lo que somos buenos, en todo lo que sabemos hacer. Si tú eres un pintor, debes hacer amigos pintores y compartir con ellos ese don, esa experiencia, ese aprendizaje con otros, para que ellos vean que un pintor también puede agradar a Dios, que un pintor también puede liderar un grupo y hacerlos ver cómo con ese don, con ese talento, puede otros seguir las pisadas de Cristo. Y así sucesivamente. Si eres un mecánico, si eres un odontólogo, un psicólogo, un médico, con tu profesión, con ese don. Ahora, si sabes cantar, si tienes unos dones especiales o sabes enseñar, es poner eso al servicio de los demás para que ellos vean de qué manera nosotros, con la forma en que nos ganamos nuestra vida o esos dones y talentos, cómo transmitimos vida y cómo transmitimos pasión por Cristo y por las almas perdidas a otros. Ese es el verdadero líder. Un líder no es alguien apartado de las multitudes y en un lugar, en un pedestal diferente al del mundo. No, el líder es el que más bien al contrario se baja de ese pedestal, comparte su vida, sus experiencias, sus dones, sus propios recursos con otros, enseñándoles de qué manera práctica se puede vivir una pasión por Cristo. El Salmo 90:17 dice: ¿puede el favor del Señor descansar sobre nosotros? Establecer la obra de sus... sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Bien, mis amados hermanos, entonces es definitivamente Dios por medio de nosotros, en nuestro actuar, en nuestro pensar, en nuestro hablar. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia, dice Romanos 9:16. Es una gran responsabilidad para cada uno de nosotros, entonces, colocarnos a nosotros en esa posición. Recuerde cuando estábamos empezando, que mirábamos mucho a esas personas influyentes en la obra del Señor
y tratábamos de seguirles, pero también los juzgábamos fuertemente por lo que hacían, por lo que decían. Quizás algunos de ellos cometieron errores, no tuvieron la prudencia necesaria, pero ahora estás tú ahí para ser el verdadero líder que Dios quiere que tú seas para otros, que animes, que utilices estrategias bíblicas para atraer a esas personas y acompañarlos en el cumplimiento de la comisión, pero especialmente que tu vida sea un verdadero testimonio, que impactes y que atraigas a otros para que caminen con Cristo Jesús. El mundo de hoy en día tiene artimañas, tiene muchas cosas atrayentes que quizás son muy atractivas para los ojos y para los sentimientos de cada uno de nosotros, y está atrayendo a muchas personas hacia la perdición. Bien, nuestro trabajo, el tuyo y el mío, es ser verdaderamente líderes de servicio, líderes servidores, que reflejemos la vida de Cristo y que generemos pasión a otros por continuar con esa verdadera vida en Cristo Jesús. Bien, mis amados hermanos, esta es una entrega más de nuestro seminario. Espero que sea de gran bendición y de gran crecimiento para tu vida, ahora que estás pensando servirle verdaderamente al Señor. Buenas noches.